Hoy día todos hablamos de innovación, de lo potente que es innovar y de lo difícil que es innovar. Pero en realidad, ¿quiénes son los que innovan? ¿Las empresas startups, los emprendimientos o las empresas que levantan capital y que mueven millones de dólares? O quizás ninguna de las dos, y en la práctica las que más innovan son las pymes. Eso justamente es lo que quiero hablar con Tadashi, que es un experto en este tema y es el que realmente está en la práctica de lo que significa innovación. El camino a buscar a Tadashi, estaba leyendo que partió en Spiral. Él fue parte de Startup Chile, trabajó en Corfo más de 4 años y hoy día es director del Metro, director de asociaciones de empresas. Entonces, después de todo ese background a nivel de distintos ámbitos de la pega, desde el Metro hasta Startup Chile, la pregunta es: ¿qué queda en tu cabeza como concepto de innovación? ¿Qué es lo que más resuena? ¿Y cómo eso se aplica en la empresa hoy en día? ¿Cómo estás, compadre? Bien, Julián, ¿y tú? La modernidad. Así es, pues, un gusto. ¿Cómo andas tú? Bien, todo bien. Aquí tenía el mapita, ¿viste? Sí, es que esa esquina de Bilbao con... Bueno, y estás ahí, pues claro. Sí. Cuéntame un poco, quiero saber un poco tu historia. Partiste... Yo partí como Neuralis, pues no era Neuralis. No. ¿Cómo se llama la...? No. Yo partí en IGT, que hoy día se llama Inspiral. Inspiral, porque la fundadora de PetBet también partió ahí, pero 10 años después que tú. Ah, mira. Yo saqué la cuenta, lo vi en tu LinkedIn. ¿Qué? Y la Coloma Gili. Sí, pues, ella, sí. Partió de hecho yo lo ubico. En Inspiral. Sí. Claro, yo estuve en IGT, estuve poquito en realidad, poquito y harto a la vez porque... Dejé mi pega de consultor y me volví al gerente general, entre comillas, que éramos 3 pelagatos, en una empresa que se llama Club de Innovación. Y Club de Innovación era como el brazo de conexión, un poco lo mismo que estamos haciendo acá. Grandes empresas que no sabían cómo innovar, entonces tenían que compartir información de cómo lo habían hecho en sus pegas y como innovación a la chilena, digamos. Y fue una experiencia bien interesante. La empresa iba a quebrar cuando la tomé y la salvamos. Y fue a punto de aplicar la metodología de innovación, pues ahí aprendí que la innovación era mucho más aplicable, pues, no solo el libro, sino que también cómo se aplicaba la metodología. Después de eso llegué a emprender, hice una startup como una especie de Bumble de la época. De Tinder, eso te iba a decir. Sí. De Tinder, pero mismo un poco de Bumble, mujeres que invitaban a los hombres a conversar. Bueno. Eso lo hice con un amigo, el Pedro Pineda, que es el de Finto hoy día, y Jan Droguet, otro amigo que hoy día está más, es dev él. Y claro, estuvimos ahí un par de años, no escaló porque no cachábamos que no podíamos levantar plata solo con usuarios, que tuvo como 25.000 usuarios en menos de un año, que era caleta para esa época. Loco, eso te iba a decir, 25.000 usuarios. Sí, era caleta, pero no teníamos modelo de negocio, entonces modelo de ingreso, entonces los inversionistas nos miraban con cara ya buena onda, pero tenía un club grande nomás, pues no tenía un negocio. Claro. No existía este concepto de poder venderle la empresa a alguien o crecer en usuarios y encontrar un modelo de negocios después, como lo hizo WhatsApp o lo hizo Instagram. Entonces tuvimos que parar esa cuestión. Ahí me fui a ayudar a emprendedores en una aceleradora en Magical. En ese tiempo se llamaba Magical Startups, hoy día se llama Magical. Y después de Magical me llamaron del servicio público y llegué como subgerente de emprendimiento a la Corfo, de financiamiento temprano en realidad, y después como gerente de emprendimiento. Así que... ¿Y estuviste 4 años en Corfo? Sí, estuve 4 años, es lo más que he estado en una empresa, la verdad. Y después de eso salí, me fui a Socialab, ahí fui gerente general de esta consultora de innovación social. Entré en este rubro que me pareció interesante desde el punto de vista de que yo veía una tendencia fuerte hacia la sostenibilidad. Entonces quería entender mejor ese mundo. Así que estuve un par de años y después la verdad es que me empecé a desordenar en mi vida profesional, en el sentido de que me empezaron a llamar de directorio. Primero partí con el directorio más de pymes, ¿cachai? Los primeros que me dieron la oportunidad fue a Rigoni Ambiental, que era un spin-off del grupo Rigoni, y después ya terminé en Metro como director hace ya 3 años atrás, yo creo. Entonces, nada, pues fue una experiencia bien enriquecedora. Pero claro, me independicé y hoy día soy emprendedor. Ya me dedico a la consultoría, ayudar a emprendimiento, y me enfoqué más en pymes de innovadoras que en startups per se. Me gusta mucho ayudar a estrategia, ayudar a empresas, y los directorios que sigo ahí metido. Y de todo el recorrido, desde Inspiral hasta hoy día que haces consultoría y estás en directores de Metro, ¿qué es lo que más te mueve?
Mira, hoy día yo diría que tengo el corazón dividido entre Buena. el tema de ayudar mucho a las pymes, como que se desordenan y he visto muchos quebrar o no crecer porque toman malas decisiones o no toman una mirada correcta frente a la metodología, al método de cómo hacerlo. Entonces, por un lado me gusta mucho ayudar a las pymes. De hecho, ahora me ha pasado que me llaman más empresas grandes y me gusta mucho, aparte es muy lucrativo, pero no quiero despegarme de las pymes, como que quiero hacer cosas con ellas. Trato de inventarme formas de estar con ellas. Y por otra parte, también me pasa que en los puestos de director, todas esas cuestiones, pucha, me gusta empujar el tema de el rol que tienen los directores con Chile. O sea, imagínate cuántos directores hay, no sé, pues empresa IPSA deben haber 40, de esas que cada directorio tenga 7 personas, son 280 personas nomás las que pueden tomar decisiones a ese nivel. Y Chile yo creo que está en un momento en el cual necesita visiones del estilo ¿para dónde vamos? O sea, ¿cuál es el siguiente salto de las industrias? Yo no tengo idea cuál es el siguiente salto de la banca, de la empresa de seguro, hacia dónde vamos, en qué va a ser líder Chile. Me gusta ese tipo de conversaciones, entonces trato de como tensar la conversación en torno a, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí, ¿Para dónde vamos? O sea, ¿en qué influimos? Porque tenía el poder de mover la aguja. Claro, y aparte que son puestos tan altos que no mucha gente uno lo puede explicar, puede contar las cosas que hace, pero no es lo mismo estar ahí y entender el nivel decisional que uno tiene en esas cosas. Entonces me parece súper importante transmitir que tienen que hablar de innovación, que tienen que ejecutar innovación, que tienen que tener un presupuesto para eso. Como que nunca había sido tan claro para mí hasta que llegué a ser director de empresas que es súper importante el poder como abrir el espacio para la innovación desde el directorio, porque al final eso es lo que hace que las empresas se vuelvan más innovadoras o no. Si bien los gerentes generales obviamente tienen una responsabilidad al respecto, pero nunca es tan distinto a lo que dice el directorio. O sea, si el gerente general quiere empujar pero el directorio lo frena. Exacto, claro. ¿Por dónde? Y al revés, si el directorio quiere innovar, aunque el gerente general frene, va a innovar. Exacto, o sea, exacto. Está cagado, básicamente. Bien dicho, claro. El directorio marca mucho el paso y cuánta hambre cuánto apetito de riesgo puedes tomar dentro de la empresa. ¿Cachai? Y en la práctica, ¿qué se puede? No sé si podéis contar como un ejemplo puntual, ¿cachai? Pero en la práctica, ¿qué se puede lograr? ¿Cuánto puede mover la aguja eso? ¿Cachai? Porque yo creo que es mucho, ¿cachai? Yo creo que puede ser, pero gigantesco, lo que podéis sacar de una conversación del directorio que donde lográis un sí. Sí. Mira, por ejemplo, yo cuando llegué a Metro, que fue mi primera experiencia con empresa grande, una de las primeras cosas que pregunto, digo, porque claro, cuando la gente cachó que me volví el director de Metro, muchas startups me empezaron a escribir, pues. Y le dije, deja preguntar cómo es el proceso. Y me dijeron, oye, pucha, nos complica que tú como director vayáis como haciendo el pase con startups y cosas por un tema de transparencia, empresa como una sociedad anónima propiedad del Estado, entonces trata de no ser tan intermediario. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo lo hacen las startups para postular sus proyectos para que los conozcan acá en Metro? Y me dijeron a través de las licitaciones. Pucha, les dije, oye, pero las licitaciones no tienen por dónde ganar, pues, o sea, la espalda financiera que tenéis que tener, las boletas de garantía, no hay cómo lograr que una startup logre crecer a través de Metro. Y la cosa es que en esa conversa les digo, oye, ¿qué? Esta modalidad de Demo Days puede funcionar acá. Obviamente la historia es más larga que lo que estoy contando, pero con el equipo de innovación logramos sacar el primer Demo Day de Metro. Ya llegaron startups a presentar y hasta el día de hoy hay algunas que se volvieron proveedores. Entonces, ese tipo de conversaciones se empujan de arriba para abajo. Claro, obviamente el presidente del directorio, el gerente general, Guillermo Muñoz y el Felipe Bravo, apoyaron en esa conversa, empujaron la conversación, me pareció súper importante su apoyo. Pero necesitaron a un director que pusiera el tema en la mesa, porque dije, esta cuestión es relevante, esta cuestión se tiene que sacar adelante, si no, no lo vamos a lograr. Y yo creo que eso ha sido bien claro de cómo los directores influyen en que pasen cosas un poquito más agresivas pro innovación desde los directores. Pero también me ha pasado que, conversando con los directores, el conocimiento que tienen de los métodos de innovación son más bien básicos. Porque claro, esto no fue tema hasta hace poco, hablemos 30 años. Estas son personas que ya hicieron su carrera. Entonces hay una fase aún entre los directores de las grandes compañías y el acceso a innovación que tienen.
Si hoy día vemos a Toyota, que Toyota fue de las primeras marcas en sacar autos híbridos, y Toyota venía trabajando en esa tecnología hace, no sé, 10 años, 12 años. Esa decisión hace 12 años fue un tipo en un directorio que dijo, esto tiene que ser sin duda nuestro foco. Sin duda, pero también pasan cosas con Toyota, un caso bien interesante porque, claro, la mayoría de la gente lo conoce por su lógica de just in time. Los autos Toyota, al igual que los autos chinos hoy día, partieron siendo autos que eran de mediana calidad y fueron tomando fuerza, y es muy similar a la historia de los autos chinos hoy día. Hay autos chinos de lujo y cada vez están más posicionados. Y eso requirió mucha innovación. Y si tú miráis los autos más vendidos, efectivamente Toyota creo que es la marca que más vende. Sin embargo, hay un desafío muy fuerte en la innovación en Toyota, porque probablemente cayeron en esto que Clayton Christensen le llamaba el dilema del innovador, que es que tú innováis alguna vez, tomáis el liderazgo y después, no, más que achancharte, te cuesta mirar cómo innovar de nuevo, porque te funcionó tan bien la primera vez que te cuesta encontrar algo que sea realmente a ese nivel. Entonces, bueno, se sabía que hace poco Toyota falsificó ciertos datos o los ocultó más bien en torno a las fallas de seguridad que tenía los autos, y esa cuestión afectó súper fuerte la marca. Entonces, ese tipo de situaciones, más allá del juicio moral y que es súper indebido, toman relación con el hecho de que no fuiste capaz de mantener esa velocidad de innovación del estándar de todo el tema. Obviamente Toyota, espero por el momento, está lejos de ser una marca destruida, ni mucho menos, pero sí yo creo que se le ha quitado harto lustre en torno a la innovación. Entonces los autos chinos hoy día están innovando más. El líder mundial hoy día en autos eléctricos es BYD, esta marca china que la gente no lo ubica tanto todavía, pero de hecho mi auto es BYD, porque son unos gigantes de la innovación hoy, no sé si mañana, pero hoy. Y todo ese tipo de conversaciones son bien complejas en torno a cómo tú mantienes a la gente innovando, cómo tú mantienes un espíritu innovador dentro de una empresa que claramente ha tenido buenos resultados. Lo más brígido es, claro, tomar la decisión de innovar en tiempo de vacas gordas, ¿cachai? Por ejemplo, ahí Copec, yo encuentro que lo hace súper bien. Yo encuentro que Copec es súper fuerte en cómo innova en momentos de vacas gordas, ¿cachai? Que le está yendo bien y se pega el salto, son bien jugados. Me gusta como la lógica de ellos. Y tiene una cultura de ese estilo, pues. Entonces el Grupo Angelini tiene, bueno, que es lo que imprime también en Arauco y en sus otras empresas que tratan de luchar en esa dirección. Y es un tema de cojones, ¿o no? Yo creo que es un tema más que... Lo que pasa es que, claro, la locura por la locura no sé si premia, pero sí es un tema de cómo... ¿Qué es lo que te motiva a tomar esa decisión? Entonces, y la valentía tiene que ver con... ¿Por qué haces las cosas, cachai? Lo contraintuitivo normalmente es que si queréis jugar a la segura empleándote, hoy día es la jugada más arriesgada que hay. Te echan con 45 años y la pista se pone dura. Cagaste, se pone dura, entonces... El no saber vender, no saber emprender por primera vez, no saber innovar, hace muy difícil el tema, ¿cachai? Claro. Es muy peludo. O sea, es un músculo que hay que desarrollar y que hoy día es rentable desarrollarlo. Sí, pues sin duda es una forma de mantenerse a flote. A mí de verdad lo que más me interesa saber no es cómo se innova a nivel de directorios, es cómo se innova la empresa de verdad, en la que está en la cancha y en la que le faltan las lucas y que muchas veces está al filo de la subsistencia. ¿Cómo lo hacemos para innovar sin morir? ¿Cómo lo hacemos para sobrevivir sin innovar? Vamos a adentrarnos en tema, vamos a profundizar. Vamos. El tema es innovación en la pyme, dijimos, ¿no es cierto? Y me encantó lo que dijiste, que hay un tipo de innovación para la pyme. Sacando por conclusión, hay otro tipo de innovación para startup y hay otro tipo de innovación para la gran corporación. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La innovación que tal vez la gente mira más es la startup porque es con la que se siente más cercana o es la más espectacular. Tesla, Google, Apple, como que son los ejemplos que se tienen a la cabeza, pero son súper difíciles de replicar por condiciones culturales, por condiciones de infraestructura, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no lo persigamos, pero es una decisión muy particular. Son muy pocas las empresas que tratan de ser startup. Entonces, la innovación ahí, o te tratáis de comer el mundo, o no es startup. ¿Cachai? Como que si tú me decís, no, es que yo quiero ser una startup, pero quiero tenerlo controlado y crecer poquito, bacán, pero no eres una startup, entonces eres una pyme innovadora y no tiene absolutamente nada de malo.
cambio, la pyme innovadora lo que trata de hacer es luchar por la sostenibilidad y el crecimiento. No necesita explosividad, sino que lo que necesita es no tener que estar compitiendo por precio. Entonces la gente me dice, oye, pero hacer una pyme no tiene nada de malo. Por supuesto que no tiene nada de malo, pero la tiene difícil, porque si vendís algo que es igual que lo del lado, si ponís otro almacén cerca de otro almacén, competís por precio. Y ese tema, y tú uno podría decir, no, pero es que la calidad del servicio sí está bien, pero se supone que si el otro está tratando de hacer la pega igual, también va a tratar de dar una buena calidad de servicio. Entonces, toda la lógica detrás de la innovación en la pyme tiene más que ver con, primero, sobrevivencia; segundo, no tener que matarse para hacer una nueva venta; y crecer en el tiempo, porque la cuestión efectivamente se distingue del resto. En cambio, en las grandes compañías ya tenéis portafolios de proyectos. Tú lo que tratáis de hacer es que la marca resguarde ciertos niveles de innovación, y podéis ver que se mete en distintas industrias y que está tratando de desplegarse y hacer que la marca en sí tenga más valor y hacer que la empresa en sí tenga mucho más sentido. Entonces, ahí lo que ves son un enjambre de innovaciones que en conjunto funcionan para que el negocio pueda seguir creciendo. Entonces, cambia mucho la forma en que uno se aproxima a esa innovación, si eres pyme, startup o gran compañía. Y cuando tenía un Tesla, ¿en qué categoría cae Tesla? ¿En startup o en gran compañía? En este caso, en startup, a pesar de que tienes razón de que técnicamente una startup deja de ser startup cuando encuentra un modelo de negocio que pueda escalar y repetir. Pero, claro, se le dice como startup porque en realidad sigue teniendo esta lógica de crecer, dominar el mercado. Y por eso, claro, la cantidad de la curva que uno ve de ventas de ventas de Tesla es exponencial. Entonces, esa es la lógica detrás de la metodología de la startup, con la que algunas personas están de acuerdo y con la que algunas no, la verdad. Hay harta crítica sobre la fragilidad de la startup. Hace como un año atrás, un poquito más, escuchamos cómo Airbnb se declaraba en quiebra. Le pegó la pandemia y todo lo que uno quiera. ¿Cómo se llama? WeWork. Sí. Bueno, en el caso de WeWork, el fundador era medio ahí shady, era medio choco, parece. Pero el tema está en que toda esta lógica detrás de las startups lo que busca es tratar de transformar la industria. Obviamente no necesariamente es la razón por la que las startups parten del negocio, pero el efecto que produce es que crea soluciones que impactan mucho más a la industria como un todo. Y por eso los países se enfocan en eso, por eso la Corfo se enfoca en eso, en financiar startups. Y por eso muchos de que postulan a la Corfo se disfrazan de startup en la postulación para poder ganar, aunque en realidad quieren hacer una pyme innovadora que crezca y que esté sana, digamos, en el tiempo. Si tuvieras que definir un método de innovación, primera pregunta, ¿existen métodos de innovación? Sí. ¿O es pura creatividad, locura y leerse muchos libros? Es más parecido a un método. Es una muy buena pregunta. Porque ayahuasca cada cierto tiempo. Claro, depende de la creatividad de la persona. No, para nada. O sea, sin duda hay ciertas personalidades que son más pro innovación, pero es súper buena pregunta porque en realidad la definición es bien fome de ser experto en innovación o por qué existen herramientas de innovación. La definición más básica que hay de innovación es que a ti se te ocurre una idea que podría ser distinta a lo que existe, que podría tener el potencial de crear más valor. Por ende, te la jugáis por algo que nadie te puede ayudar a crearlo porque está en tu cabeza nomás. Pero hasta ahí llega la parte media de locura. El resto del trabajo es controlar ese riesgo de que haya incertidumbre en el modelo de negocios. De hecho, lo que define que un proyecto sea innovación es que haya incertidumbre en el modelo de negocio. En estas 4 preguntas de quién es mi cliente, cómo va a llegar a él, el qué, la propuesta de valor, qué es lo que va a comprar el cliente, el cómo, el modelo operacional, etcétera, y el cuánto tengo que cobrar por esto, etcétera, etcétera. Entonces, toda la lógica detrás de las herramientas de innovación al final del día es cómo puedes bajar esa incertidumbre. Y bajar esa incertidumbre puede ser porque tú hiciste mejor el proceso de entender el desafío que el resto, aplicaste herramientas para entrevistar personas o hiciste prototipos más baratos para probar el mercado. Toda esa lógica detrás de lo que es el camino de la innovación es lo que decís tú, es la metodología. La innovación es un proceso, no es un estilo de vida. Por eso cuando la gente habla de locura, no una claro, la innovación es como una forma de ver la vida, puta, yo no estoy de acuerdo, porque eso ha provocado, y no porque me crea algo con las herramientas, sino que porque como ex gerente de emprendimiento en la Corfo hay mucha gente que se lanzó al vacío, porque le vendieron esta idea de que emprender es ponerle ganas y tener resistencia. Eso no es cierto. Y con todo, sino para qué. Claro, y esa cuestión no es cierto, porque si fuera así, cualquier persona que fuera disciplinada y que llegara a largo plazo, llegaría, y no funciona así. Tú tenés que tener técnica. Es como decirte, oiga, corra todo el partido de fútbol y así lo va a ganar. Mentira, vaya a terminar destrozado y te van a golear porque no vaya a poder levantar. O en el boxeo, ¿cachai? Justo leí la historia de cuando Mohamed Ali peleó contra George Foreman en Rumble in the Jungle, en Zaire creo que fue.
Y él contaba que, claro, él cachaba Mohamed Ali que le iban a sacar la mugre, porque el tipo era mucho más veloz, mucho más joven. Y la forma de ganarle fue cansarlo. Fue justamente que le tirara golpes, picarlo. Sabía que él era muy picota, que se iba a calentar. Y le pegaba, y parecía que le estaba ganando, pero cuando ya llegó la hora de la definición en round 7, ya no tenía fuerzas para levantar los brazos y ahí le gana a Ali. Y él le gana. Y Ali él venía a perder, a pesar de que había sido una estrella, ya estaba más viejo. Entonces, lo mismo pasa con los emprendedores. Sienten que la lógica detrás de esto es correr, darlo todo, que sí es una condición necesaria. Para partir. Pero sin método, la cuestión te desgasta demasiado y te mata. Incluso voy más allá. Una cosa, un tema que se repite mucho en esta entrevista de esta mesa es lo que te decía en el auto de los emprendedores que pasan a empresarios, ¿cachai? Oh. Y yo he llegado a la conclusión de que un emprendedor debería partir con la mentalidad de decir, en tantos años me convierto en empresario, porque si no se va a fundir, si no se va a quemar entero, porque por definición el emprendedor, como tú decías, el que corre, hace todo, el todólogo, el que consigue, no sé qué, pero eso tiene un límite, pues tiene un límite de energía. Sí. Y hay personalidades distintas. Aquí dos cosas, una cosa más emocional y una cosa más metodológica. La parte emocional es que, bueno, depende de quién nos esté escuchando, pues si estáis en tus 20 es súper distinto porque sentís que podéis correr toda la vida. Si tenéis 30 ya lo empezáis a dudar, pero aún te queda benzina. Pero a los 40, sobre todo si tenéis familia, una esposa, un esposo, hijos, cambia la forma en que veis las cosas. Pues queréis estar un rato más con el cabro chico, queréis irlo a dejar al colegio, y hay perfiles que no, y toda su vida corren y se emparejan con alguien que entiende eso, pero claramente el truco es conocerse uno mismo, pues saber a dónde puede llegar. Lo que yo trato de que no se transmita es que tú tenés que tratar de hacer algo gigante o eres un perdedor. Y esa cuestión me carga, como que me carga esa mirada del todo o nada. Siento que ha llevado gente a malas decisiones, siento que ha llevado gente a endeudarse más de la cuenta. Loco, no hay ningún problema en poner una sanguchería y que te vaya bien. Y al contrario, le crea valor, contratáis gente, hace el barrio más bacán. Solo ponle un poquito de novedad para que la cuestión no sea otra sanguchería más. Y ahí está la innovación que tú me hablabas ahí en el auto, que me parecía súper interesante. Es como la innovación a nivel de pyme, que no necesariamente es ser un Tesla, ¿cachai? Sino que es la innovación de 10 centímetros, me corro 10 centímetros para allá en tal cosa y eso genera una novedad que... Claro, y al final uno cree que esto es como maquillar productos o servicios para vender. No, tú tienes que crear valor real. Si te están pagando por eso, si la gente te compra, cualquiera sea la opinión del resto, está creando valor para un grupo. Entonces, la gente está pagando por eso y por ende le está creando valor a la sociedad para ciertos segmentos, no para todo el mundo. A lo que voy con esto es que no debería haber una discusión sobre si es más valiosa la startup o la pyme. Sin duda Tesla aporta más plata o tiene muchos más trabajadores. No es ese el punto. El punto es que si todos tuviéramos un emprendimiento, me estoy yendo al chancho, no todos pueden ser emprendedores, pero si todos tuviéramos un emprendimiento perfecto, o sea, todos nos autocuidamos, contratamos a otros, acabamos con el desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, la lógica detrás del sistema que usa Chile de emprendimiento es muy siliconvaniano, como que tipo startup, unicornios, el lenguaje es muy así, pero no es el único que existe. Alemania usa otro, en Europa se usa otro. Entonces es importante. Volviendo al tema de ser empresario, un tema más metodológico es que cuando tú partes una startup o una pyme innovadora, volverse a empresa quiere decir que encontraste este modelo de negocio escalable y repetible, por ende ya no te preocupas tanto de explorar, sino que te preocupas más de hacer procesos. Por eso hay gente que te dice, no, es que a mí no me gusta esa parte, y renuncia. Son fundadores, hacen la empresa y después se la pasan a otro, o contratan a una gerente o un gerente general para que lleve la empresa al siguiente nivel porque a él no le gusta o no es bueno en esa cuestión. Entonces, de nuevo, cacha lo que a ti te gusta, cacha lo que funciona. Hay mucha discusión también, sobre todo en Silicon Valley, los gringos son secos para como perfeccionar y pulir el elixir del proceso. Por eso los que ven básquetbol, yo no veo mucho la NBA, pero los que ven en la NBA dicen que la NBA de ahora es harto más fome que la de los 90 porque ya cacharon que el canal partido a punta de triples, pues, entonces puro triple la cuestión. Claro, lo tienen súper tecnificado, claro, y los gringos son buenos para eso. Sí, son buenos para repetir la fórmula del éxito. Sí. Entonces, también dicen que hay muchos como emprendedores que parten porque quieren hacer unicornio para venderlo. Y muchos inversionistas te dicen, me gustaría encontrar uno que fuera más por pasión, porque realmente le importa, porque esta cuestión no solo porque encontró una oportunidad de negocio, ¿sí? No es que esté mal, pero sí siento que uno en el tiempo y con la edad se va dando cuenta que la plata no es todo. Obviamente la falta de plata, siempre digo esto, pero la plata no hace la felicidad, pero la falta de plata sí hace la infelicidad.
Obviamente todos necesitamos ganar plata, pero hay un punto donde ya cubrís tus necesidades, donde si no hace sentido lo que estás haciendo, se vuelve muy difícil dar el extra mile. Efectivamente, la cultura startup, como tú decís, no es la única y es la que representa al 1% de la población, pero la cultura pyme es la que representa al 99% de la población. Sí. No se habla de innovación en pymes. Sí. O sea, yo creo que el daño más grande que se ha hecho, obviamente de forma no intencional, es que cuando se habla de innovación, se habla de startups. Como si fuera... Y la verdad, para ser franco, si tú agarras a un experto gringo, me va a contradecir. Me va a decir, no, startup es cualquier empresa que parte con pequeña semilla y puede ser una gran compañía. Yo no estoy de acuerdo por lo que he visto en la práctica. O sea, en la práctica, el modelo de startup es súper particular. Es, quiero crecer a gran velocidad, quiero ser una especie de monopolio no natural. O sea, quiero dominar el mercado. Y eso requiere que levantéis capital cada 2 años, que no repartáis utilidades, que crezcáis, etcétera, etcétera. Entonces, una metodología agresiva. Sí. Y un tipo de estrategia, ¿cachai? Entonces, pero eso no lo pueden hacer todos. De hecho, es bien intenso. Y si tú quieres tener tiempo con la familia, no hay ni una posibilidad. No hay y ni no una todos posibilidad. pueden hacerlo porque no podríamos tener puro monopolio. Exacto. ¿Cachai? Exacto. No tiene tampoco mucho sentido. Entonces, y el nivel de fracaso es altísimo porque existe también esta idea de que o creces o mueres. Como que, y todos la vivimos, todos nos volvemos paranoicos y no estamos creciendo a gran velocidad porque el sistema nos entrena así. Pero los datos muestran que las empresas que quiebran realmente son aquellas que se pegaron un salto o muy grande, pidieron créditos o armaron una infraestructura muy pesada porque trataron de crecer mucho en un mercado que no validaron correctamente, ¿sí? Entonces, el hotel más longevo del mundo es un hotel en Japón que está en lagunas termas, así como en una zona, como decirte, Chillán, y que está conectada a las termas del cerro, y esa cuestión hace que tenga 15 piezas, y son 15 piezas desde el año, creo, 1800 y algo, ¿cachai? O sea, desde que acá en Latinoamérica estábamos viviendo ¿cómo se llama? Claro, no antes, incluso la primera junta de gobierno, la independencia. Entonces, a lo que voy es que, de nuevo, no hay truco, no es el consejo, oye, hace algo chico o hace algo grande. El consejo es la cuestión que queráis. La innovación es para todos, ¿cachai? Claro. Y lo otro también es que la gente piensa que tiene que haber partido innovador. Si yo ya hice un kiosco, hice un almacén o hice una panadería, ya esta conversación no es para mí. Y eso no es cierto. La innovación siempre se puede integrar de acuerdo a cómo vais descubriendo cosas. De hecho, la gran ventaja que tienen los negocios que tienen mucho tiempo es que conocen muy bien al cliente. Y tienen serias sospechas sobre dónde podría estar la gran solución. Justo estoy leyendo un libro que se llama The Startup of You, de Reid Hoffman. Siempre me confundo porque Hastings es el de Netflix, Hoffman es el de LinkedIn. Y el de LinkedIn, el que escribe este libro, que habla un poquito de cómo desarrollar nuestras carreras como una startup, de que hoy día es muy difícil emplearse y morir en tu empresa. Y por último, porque te vaya a aburrir y te querís salir. Y una de las cosas que dice que le encontré razón, lo he escuchado más veces, decía, para realmente pegarle el palo al gato en algo, tenéis que hacer algo que sea contraintuitivo, tenéis que nadar contra la corriente, tenéis que creer en algo que el resto cree exactamente que es lo contrario. El otro que dice esto es Peter Thiel, el que salió de PayPal Mafia. Tiene un libro que se llama From Zero to One, de 0 a 1. Básicamente el líder de Silicon Valley. Claro. El presidente de Silicon Valley. Sí. Y el compadre dice que una de las preguntas que hacen en las entrevistas de trabajo es ¿qué crees tú que el resto de la gente piensa exactamente lo contrario? Entonces, el mensaje para la gente que nos está escuchando es, si es que tienes ya expertise, no sé, pues estás en tus 30, 40, ojalá podáis dedicar tiempo pensando en tu nicho, lo que sea tu nicho, ¿qué cosas tú sospecháis que está mal hecha y que debería ser al revés de cómo se vienen haciendo? ¿Sí? Y esa pregunta es bien interesante porque si la chuntáis, si efectivamente tenéis razón, te volvís único, crecís a alta velocidad y de hecho eso es lo mismo que hacen los inversionistas. Pues los inversionistas que les va bien invierten en tiempos de crisis y meten plata cuando todo el resto se está saliendo. Antiintuitivo. Claro. Es súper contraintuitivo ese proceso. Qué heavy. Ya, metámonos a la carne. Metodología para pymes. Sí. ¿Cuál es el primer paso si yo soy una pyme que vendo 100 palos mensuales? Sí. No soy un emprendedor, Sí. no estoy partiendo, No. vendo 100 palos mensuales. Sí. Claro. Mira. Y tengo un negocio igual hace 10 años. Sí, pues. Hagámoslo más ejemplificador. Supongamos que tengo una ferretería que vende 100 palos mensuales. Wow. ¿Sabes? Entonces uno dice, ya, ¿dónde está el espacio de innovación? La gente piensa que la innovación es sentarse, así que se sienten los dueños de la ferretería de, ya, ¿qué puede hacerse? Bueno, oye, podríamos ponerle ahí a la gente que lo recibe. Oye, podríamos hacer un programa de puntos para que la gente... Ya, pero eso no es innovación. No porque la idea sea buena o mala, sino porque la innovación no se genera desde las
desde lo que a ti se te ocurre que puede ser valioso, se genera desde las necesidades de los clientes que aún no están cubiertas, ¿sí? Si bien uno podría hacer encuestas con los clientes o entrevistarlos diciéndole qué le gustaría a usted que tuviéramos, esas son las necesidades explícitas de los clientes, y si bien hay oportunidades de mejora, no es lo que realmente produce innovaciones interesantes. El gran desafío está en encontrar estos insights. Los insights son aquello que la gente, por qué se comporta como se comporta, que no necesariamente es lógico para ti porque no vives la misma experiencia, y sobre todo los problemas implícitos. ¿Cómo ves aquellas cosas que el cliente no te puede describir? Por ejemplo, el iPad, siempre cuentan que Jobs notó que andar con el celular viendo videos era súper incómodo, nunca nadie le pidió una tablet más grande, pero se da cuenta que había una oportunidad en eso. Entonces, supongamos, de nuevo en esta historia de ficción de la ferretería que vende 100 millones de pesos mensuales, supongamos que el ferretero se da cuenta que hay gente que viene de última hora porque viene el caballero que dice, oye, ¿sabes qué? Me tengo que arreglar una cuestión en la casa y he pateado caleta que tengo una luz mal instalada. El coso del coso. O se apagó la luz y llevo como 2 semanas que se apagó y no podía hacerlo. Entonces, ponte tú que el gallo dice, ¿sabes qué? Acá no se trata solo de tener la pieza, se trata de que la gente sabe que tiene que reparar algo, no sabe exactamente cómo hacerlo, o le da lata, o piensa que se tiene que sentar. Entonces voy a tener un servicio que, no sé, le voy a sacar una foto y tú la mandás así con un botón, o te metí una app y le sacas una foto y yo sé exactamente lo que tengo que... Te voy a despachar, te va a llegar en menos de una hora, y aparte te voy a decir cómo instalarlo con un video, ¿cachai? Lo que estáis resolviendo, ¿no? Los productos son los mismos, son las mismas piezas, pero no es que la idea sea buena o mala. Lo que estás identificando bien es un problema de tanto ver a través de los años hombres y mujeres que venían, sí, no, es que necesito esta cuestión porque tengo la lámpara ahí parada hace como 2 semanas, no, hace un mes que tengo que cambiar el interruptor, o hace 6 meses que no arreglo esta cuestión de la casa. Te das cuenta que hay un problema ahí. La gente no te lo cuenta como un problema, lo cuenta para desahogarse, no está esperando que tú se lo resuelvas. Sin embargo, si una persona está entrenada en innovación, entiende que hay una oportunidad porque se te repite mucho la historia. Claro. Y si logras un esquema, porque hacer que la cuestión llegue en menos de una hora, hacer que el video justo para arreglar esa piecita, toma tiempo, se crean barreras de entrada. Si tú lo haces bien, porque lo vayas a hacer primero, no va a funcionar perfecto, a algunas personas les va a gustar, a otras no. Si lo haces el suficiente tiempo, se crea una barrera de entrada, porque eres reconocido, porque en realidad si es que tengo un cacho que no he sacado, ya bueno, me va a gastar un poco más de lucas, porque esta ferretería chiquitita está súper especializada en el cacho que no arreglaba la casa. Y es una locura, porque cuando la gente ya se acostumbra a ese sistema, olvídate que lo va a sacar. O sea, se vuelve un estándar. Se vuelve un estándar y ya es como... Claro. Entonces, recordando esta historia, la metodología es primero entender el problema. O sea, descubrir un problema que por sospecha, porque chocaste muchas veces con él, porque te suena en el ambiente, hay una oportunidad de resolver algo que la gente no está mirando, que el resto no está haciendo. El paso número 1 en innovación es entender el desafío. Una vez que entiendes el desafío, vais probando distintas soluciones. Puede ser que, sabes que la gente no baja una app aparte para hacer esto, pero basta con que haya un ser humano al otro lado y que te mande una foto y yo le preparo el empaque en una cajita bonita y se la mando. Oye, sabes que no va a ser con IA, sino que es un ser humano que no puede ser una app. Ese tipo de variaciones son lo que se conoce como el encaje entre el problema y la solución. La primera pega es entender el problema que valga la pena resolver y encontrar una solución que lo resuelva mejor que lo que ya existe. No significa solamente que lo resuelva a nivel técnico, sino que la cultura de la gente no sea muy distinta a lo que está haciendo, ¿cachai? Porque si tú le dijeras, yo dijera una solución, oiga, no, lo que usted tiene que hacer es que le vamos a pasar una mezcla que en la casa la va a preparar y tiene que meterla al refrigerador y esa cuestión después va a salir el tornillo que tiene. Pucha, no estamos acostumbrados a hacerlo así, ¿cachai? Son demasiados pasos que yo no hago antes. Y por mucho que, oiga, pero si yo lo probé, esta cuestión resuelve el problema técnicamente, está perfecto, pero no se adapta a mi cultura. ¿Okay? Entonces, entender bien cuál es la cultura de las personas de cómo resuelven el problema, que como lo resuelven es, van a la ferretería y compran la pieza y después la tratan de instalar porque ven un video en YouTube o en TikTok o en lo que sea, tú tenés que empaquetar todo eso para que sea más simple. ¿Cachai? Eso es el encaje entre el problema y la solución. Una vez que resuelve y te das cuenta que a la gente le gusta, empiezas a ver el modelo de negocio, lo que se conoce como el encaje entre el producto y el mercado. Encuentra un modelo de negocio que sirva para esta cuestión, encájalo de tal forma que la gente esté dispuesta a pagar por esto y se haga sostenible en el tiempo y crezca, y pruébalo muchas veces hasta que la gente empiece a comprar, sí que hay que estarlos trayendo casi de la mano uno a uno. Cuando la gente ya la demanda excede a la oferta porque se empieza a correr la voz de que el producto es bueno y porque hay más gente que confía, es momento de escalar. Y ahí te volvís una empresa, eso se vuelve ya un producto estándar, como tú dijiste, se vuelve un estándar dentro de la industria, ya esa es la etapa 3, el escalamiento. Claro. Ahí le metís fuerte el marketing, te contratáis a alguien para que se encargue de ese negocio, pero hasta ahí lo hacís artesanal, manual, con poco gasto hasta que se valida. ¿Y qué le puedes decir al tipo de dueño de empresa como yo
que no puede partir con la cuestión simple. Que tiene que ir y desarrollar una app, tiene que hacerla en India y que sea una cámara HD que saque la foto y un e-commerce hiperautomatizado y ahí te gastaste 30 palos. Sí. Antes de probar la cuestión. Puta, esto es el análogo. Porque eso es, Voy a tratar de hacer la mejor visualización que se ocurre. Supongamos que estamos en el desierto. No sabéis para dónde está la calle a la que tenéis que llegar y nos vamos a morir ahogados. Nos vamos a morir deshidratados si es que no llegamos a esta calle. Y tú me decís, no, me tinca que es para allá, agarráis una moto y sabéis que esa moto se va a echar tiene benzina suficiente para llegar hasta donde queréis llegar, pero no podéis volver. Pero no puedo volver. Claro, si vaya a máxima velocidad, mientras más lejos lleguéis, o sea, si es que teníais razón, bacán, pero la probabilidad de tener razón es bajísima. ¿Cachai? Y lo mismo pasa en estos negocios. Si tú te lanzáis de cabeza a hacer la app, a invertir en grande, porque la queréis hacer en grande, porque hay que creer en uno mismo, es el mismo fenómeno. Probablemente agarraste una moto, te das cuenta que no era la dirección y cuando queréis volver ya es imposible. Te deshidrataste. Claro, y en el ejemplo de la ferretería, el dueño que quiere hacer esto, te quiero preguntar esto de forma súper sincera porque es algo que yo he vivido muchas veces. No sé si es ego, no sé si es inmadurez, o todas las anteriores, pero tú querías hacer la cuestión en grande porque no soportáis hacer la cuestión simple, weón. Pudiendo, porque lo que tú me dijiste es un WhatsApp con un link de Mercado Pago y listo, ¿cachai? Y cuando yo hago asesoría y me doy cuenta que yo digo, claro, le asesoro a otro que haga la cuestión simple, pero me cuesta hacerlo conmigo porque finalmente es como, por eso, quizá un problema de inmadurez, quizá un problema de ego o todas las anteriores, que nos cuesta hacerlo simple, pero es un problema más de cabeza, ¿no? O sea, es un problema de cómo estamos entrenados. Estamos entrenados para la grandilocuencia. Desde los relatos que escuchamos, estas historias de héroes, la cultura startup. Incluso lo que nos decían cuando chicos, los que somos millennials, como, no, hijo, usted va a ser grande, usted puede hacer lo que quiera, como que todo es gigante. Todo y tiene que partir gigante. Y tiene que partir gigante. Entonces la gente confunde eso, cree que tiene que partir gigante. De hecho, los que estamos entrenados en innovación le tenemos terror a la grandilocuencia, como que aguantamos todo lo que podemos antes de lanzarnos en grande porque necesitamos validar que hay agua en la piscina. Ya hemos quebrado, ya sabemos la embarrada que se manda, ya sabemos lo que es mirar a la gente al ojo y decirle te tengo que despedir. Le tenemos demasiado miedo a mandarnos una embarrada de contratar al que no necesitábamos, pagar el servicio que no requeríamos, automatizar lo que no necesitaba ser automatizado. Entonces es un tema más que de ego, de otra cosa, es de entrenamiento. Yo te diría, oye, pero si así me enseñaron en toda la vida, ¿por qué me estáis diciendo que es increíble lo difícil, aunque sea intuitivo, aunque sea natural, aunque lógicamente suene mejor, es increíble lo difícil que es validar nuevas formas de ver las cosas? Otra historia interesante que la gente puede googlear es el hombre que descubrió, el médico que descubre que la contaminación y la alta mortalidad que había en las operaciones era por contaminación de bacterias, que en ese tiempo no se sabía que la existencia de las bacterias. Entonces el gallo sospecha que cuando la gente se lavaba las manos había menos probabilidad de infección, de muerte, digamos. No tenía cómo probarlo pero sabía qué pasaba. Claro, sabía qué pasaba porque lo observaba, hizo algunos experimentos y efectivamente le dan los resultados. Imagínate sin lavarse las manos, o sea, no costaba nada. Y aún así lo tildaron de loco. Lo humillaban. O sea, el tipo, de hecho, lo tildaron tanto de loco que terminó en un manicomio. Y el que logra que se tome esa práctica es un doctor posterior, que toma los estudios y dice, oye, esta cuestión parece cierto, y ayudó mucho el descubrimiento de las bacterias, que con el microscopio y dijeron, oye, sí, hay una razón. Pero a lo que voy es que es muy difícil que la gente cambie su forma de hacer las cosas, salvo que le demuestren gente cercana que le funcionó mejor, que le muestren que el ejercicio partió con algo chiquitito que después fue creciendo. Como la gente ve la historia al final. Claro, Corner Shop te parecería como que lo hizo en gigante, pero mentira, partió en 2 comunas, 3 comunas creo al principio, y ahí se hizo, ¿cachai? O Fintual, ¿cachai? Que al principio lo hacían casi manual. Casi todo partió así. Y es una de las razones por las cuales fundamos este espacio. Porque hay muchas empresas y me ha pasado a mí como chileno, que yo vi partir a Corner Shop como cliente. ¿Cachai? Que fui de los clientes número 50 y vi que eran ellos los que estaban repartiendo. Claro, era ¿cachai? manual. Y probablemente tenía muchos fallos. Y eso te cambia la psiquis porque empezáis a practicar lo que tú decís, de que no hay que partir en grande, eres grande después, y hay que tener esa valentía para poder partir sencillo no glamoroso. Sí. Como te digo, puede ser que al principio se interprete como una valentía de
ser frágil, como decir no me lo sé todo. Pero con el tiempo se vuelve una práctica. En realidad tenéis que confiar en la metodología. Como te decía, cuando en el auto, yo la primera vez que fui gerente general de una empresa de 3 gallos, tenía 25 años y una cosa muy sabia que hice fue decir no tengo idea de nada, o sea, no puedo creer el cuento de que cacho, de que soy un cabro genio, nada, no cacho nada. Entonces fui muy apegado a la metodología. Dije, como no sé nada, no voy a cuestionar y voy a copiar lo que dicen los libros. Y ser tan apegado a la metodología, hacerlo en chico, no gastarme, me ayudó a salvar la empresa. Y ahí yo quedé con esa práctica de ser muy apegado al método. Entonces, y claro, no te puedes ir al chancho a ninguno de los dos lados. No puedes ser no, claro, pues que en la práctica la cuestión funciona distinto. Pucha, no puedes ser 100% práctico porque la innovación tiene muchas cosas contraintuitivas. Sí, y tenés que salir de la práctica. Y no podéis ser demasiado metodológico porque la vida real no funciona así. Entonces, justamente la forma de aprender eso es meterte mucha metodología en la cabeza y después ejecutar porque necesitas testear que es real y que no bajo la cultura chilena. Y yéndose volviendo a la metodología tal cual, me hablaste del ejemplo de la ferretería donde se podría decir que hay una innovación a nivel comercial porque el dueño debería observar, ¿no es cierto?, el cliente y que efectivamente mi cliente está viniendo por una necesidad que yo puedo hacérsela más fácil, ¿no es cierto? Y en vez de que él tenga que venir y todo, yo le puedo poner ese tema más fácil. Pero me imagino que hay, en todas las aristas de la empresa, hay como un proceso similar, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que diferenciar un proceso de innovación de un sistema de innovación. Lo que yo conté ahora fue un proceso de innovación. Se te ocurre un desafío, claro, hay un problema y todo el tema. Pero sobre todo en las grandes compañías hay distintos roles que tenéis que ir armando. Por ejemplo, ¿quién diablos está mirando lo que está pasando afuera en la industria? Y eso es lo que se conoce como antena. Oye, ¿cómo pones incentivos dentro de la organización para los que corren el riesgo de innovar? Porque el que innova se equivoca harto más que el que sigue las reglas o le hacen hacer un proyecto que ya se ha ejecutado antes. ¿Quién está, por ejemplo, no sé, quién fomenta la cultura de innovación? Que no es que todo el mundo tenga que estar innovando, pero sí que no le tranquen la pelota al que está tratando de innovar. Todas esas cosas es lo que tú decís en todas las aristas. El área de finanzas se tiene que meter, el área legal se tiene que meter, el área de marketing se tiene que meter. Como la innovación tiene harto de política obviamente, política de las empresas, no política partidista de los partidos de izquierda a derecha, en el sentido de que tú necesitas mantener vivo la emoción de innovar. Porque al principio todo es una fiesta, estás súper motivado hasta el año de la innovación y te lanzáis a hacer cosas, pero en la práctica no va a pasar nada en el corto plazo. Entonces la gente empieza como, oye, ya, ¿dónde está la venta? ¿Dónde está el crecimiento del negocio? Esta cuestión no representa nada de las ventas. Y ese tipo de cosas la gente necesita entender bien cómo comunicar los avances que se están teniendo en los aprendizajes para que la gente entienda en qué parte de la curva está ahí. Entonces, es como desesperarte porque tu cabro de 14 años todavía no tiene un título profesional. Loco, tiene 14 años. Déjalo tranquilo. Ya, ahora, llévame eso mismo a la pyme. Mismo, porque efectivamente en grandes empresas yo lo puedo entender. Puedo entender que los gallos estén destinando 150 palos anuales al tipo que va a desarrollar algo que en 10 años más, como lo que hablábamos de Toyota o lo de BYD, ¿cachai? Pero ¿qué pasa con la pyme que está peleando en el... La pyme tiene también que desde todas sus aristas hacerlo, pero lo hacen en la práctica yo lo he visto un poco distinto. Lo primero es vestirse de profesional. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las decisiones que toma la pyme son de sobrevivencia, de gastar poco en pos de... Y si alguien de una pyme me está escuchando, probablemente cuando haga este ejercicio mental de decir, oye, ¿qué es el éxito en tu pyme? Probablemente lo entienda como, o cuál es la tarea número 1 que tienes que hacer, es vender. Es cierto. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Es cierto y no es tan cierto. Porque, de hecho, yo también soy emprendedor hoy día. Vendo mis servicios, no tengo una marca atrás. Si bien soy director de Metro, de Fundación Generación Empresarial, son cosas que hago como side projects, por decirlo así, en el sentido de que mi negocio principal es ser ¿cómo se llama? Consultor y vender mis servicios a pyme. Entonces, en esta lógica es que tú te das cuenta que cuando así viene el modelo de negocio, la venta es mucho más fácil. Por ejemplo, de hecho yo no hago el esfuerzo de lo que la gente percibe como vender, escribirle a la gente, mandar publicidad, hacer marketing, decir compre mi servicio, así pagar por marketing, yo no lo hago. Eso es súper contraintuitivo en las decisiones que tomo porque sé que el truco no está ahí. El truco está en entender bien la necesidad del cliente y que ellos se definan como potenciales clientes tuyos porque ven una oportunidad de trabajar contigo, ¿ya? Entonces, aquí voy con esto, que en la pyme
La lógica está, sí, tenéis que salir a vender, tenéis que hacer marketing, si no digo que esté mal hacerlo, pero no es lo único, porque si lo hacís, si hacís solo eso, le estáis tratando de vender una piedra a alguien que no lo necesita. El truco está en cómo haces que parte de la pyme esté entrevistando gente, teniendo conversaciones. Por ejemplo, si yo vendiera consultoría de una pyme y fuéramos muchas personas, pucha, tengo que hacer el evento de almuerzo con potenciales clientes para hablar de ciertos temas, ¿cachai? Si yo quisiera o tomarme cafés 1 a 1 para tratar de sondear oportunidades en el mercado. Yo hoy día, por ejemplo, estoy teniendo entrevistas con grandes empresas, con CTOs de grandes empresas para preguntarle, porque son potenciales clientes, pero también porque quiero entender bien, oye, ¿cómo diablos así para tomar la decisión desde un piloto con tecnología de bajo nivel a hacer la mega inversión para pasar a la tecnología, ¿cachai? A la tecnología más compleja? Entonces, ese tipo de acciones tiene que ver con las otras aristas que hace la pyme. Dejar tiempo que no es para vender o hacer el producto. Entonces, cuando tú miráis la pyme, hay 2 estados. Está hacer el producto bacán o entregar el servicio bacán y salir a vender. Y esa cuestión no es una empresa, esa cuestión es un proceso de emprendimiento, de innovación, llámale como queráis. Y ese es el foco. Claro, es el foco. Y después se sorprenden cuando dicen, oye, cada vez más difícil vender. Sí, pues si nunca te preocupaste de crear valor. Entonces, y si tú hablas con muchas pymes, miran el área de recursos humanos o de personas como un gasto nomás, ¿cachai? Un cacho que tengo que tener. O el área de marketing como un cacho que tengo que tener. La típica de las pymes es me falta marketing. Como si marketing fuera un... Como si fuera una vecina. Es como la talla que decían los diseñadores, que cuando el cliente le miraba la cuestión y decía, métele más diseño. Como que, ¿qué es esa cuestión, cachai? Y eso es porque no le pusiste el valor suficiente para que no fuera necesario el marketing. Eso es porque no hay estrategia, ¿cachai? Como que no hay una lógica de una hipótesis de solución de cómo voy a la pregunta de cómo voy a ser el líder en mi industria. Entonces, como no hay una hipótesis, lo único que decir es voy a hacer un buen producto y voy a salir a vender. Voy a hacer un buen producto y voy a salir a vender. Y así no ganáis la competencia. Vamos a hacer entonces 7 preguntas que se las hacemos a todos los invitados y las respuestas son así como son muy variadas. A lo que más te gusta de tu proyecto, de tu empresa, de tu posición actual. El poder de influir en conversaciones. Como que esta flexibilidad, y no solo en grandes niveles, sino que lo veo en 2 cosas. Uno es en los directorios, obviamente, y conversar con otros directorios que no necesariamente están en mi misma empresa, pero ayudo a meter ideas en la cabeza. Estas ideas contraintuitivas, yo he hablado mucho de que creo que los directorios están mal diseñados para la época actual, son muy vigilantes y poco de futuro. Y ha permeado en algunos. Y me parece interesante hacer eso, pero también cuando doy charlas, me encanta dar charlas, me encanta hablar con gente y meterles ideas en la cabeza sobre, por ejemplo, últimamente con mucho relucir que las estadísticas muestran que los emprendedores exitosos tienen 42 años, que cuando miráis los emprendedores sobre 50 años en Europa venden $100,000 más que los más jóvenes. Como me gusta romper paradigmas en torno a gente que se siente desplazada de estas conversaciones. Me encanta hacerlo. Es lo que más me gusta de mi pega hoy día. Lo que menos te gusta de tu pega, de tu proyecto, de tu empresa. Yo te diría que lo que menos me gusta es no tener tiempo suficiente para poder hacer el trabajo o sea, como que me veo siempre tengo que estar dejando cosas fuera, ¿cachai? No sé, pues me invitan de jurado cosas, no puedo, me invitan a eventos, no puedo porque estoy muy a full. Y por un lado me podrían decir, bueno, contrata más gente para que haga tu pega, pero a mí me gusta hacer como... Tu pega. Claro, soy artesano de lo que hago, ¿cachai? Siempre en mi cabeza la imagen que se me viene cuando hago mis servicios como esos maestros de sushi que hacen muy buen sushi, y es uno nomás con a lo más un sushi que le lava los platos, y tiene 8 asientos que tenéis que reservar con meses de anticipación. Sí. Y decís, oiga, pero podría poner 2 asientos más o 8 asientos más y ganaría el doble. 18. Lo sé, pero no quiero. Quiero tener 800 y quiero hacer mi arte como lo hago. Entonces, y lo otro que me ha ido pasando que me incomoda mucho es que inevitablemente me he ido acercando más a grandes empresas porque te cachan y pagan mucho más, obviamente. Y eso me ha alejado un poco de las pymes. Como que tengo menos clientes pymes más grandes, más grandes empresas, y no me quiero alejar de las pymes. No quiero estar tan lejos. Siento que están muy solas en este proceso. ¿Empresario o empresaria que admiras? Claro, cuando me hicieron la pregunta se me vino al tiro a la cabeza un amigo muy cercano, el Pedro Pineda, pero tal vez puede ser porque lo he visto muy de cerca, lo vi con él el tema de Fintol, yo trabajé con él, hicimos Supermarket juntos.
admiro mucho su capacidad de aislarse del ruido ambiente. Hace muchas cosas contraintuitivas. Creo que es poca la gente que vemos que somos contraintuitivos y admiro mucho eso de él. Yo he aprendido mucho de él. Y he visto también el camino de Fintual desde el otro lado de la mesa. No porque trabajemos juntos, sino que porque pues, inevitablemente al ser tan amigos me comparte historias y las decisiones difíciles que ha tenido que tomar. Que no tengo ninguna duda que otros emprendedores súper exitosos, el Matías Mushning, el de Betterfly, ¿cómo se llama? El de La Mayora, o el Oscar, nunca pronuncio bien el apellido, Hedgenson, no me acuerdo cómo se llama el apellido del de Corner Shop, o el Dani Undurraga. Son gente que ha tomado esas mismas decisiones, pero nunca no las he vivido tan de cerca. Y aparte, Fintual hizo una cuestión súper difícil, es de las pocas marcas, junto con Corner Shop, yo te diría, que en algún minuto las llamaron infunables, como que eran se notaba que estaban tan bien hechas, con tanto cariño, con tanto foco en los detalles, que la gente les ama. Es súper común encontrarse en LinkedIn con comentarios sobre Fintual que la gente le pone abajo, este comentario está promocionado. Y sale alguno de los fundadores de Fintual, el comentario es tan bueno que parece promocionado. ¿Cachai? Corta. Sí, y por eso admiro lo que hacen. Obviamente también a los otros fundadores, que también tenemos amistad con el Agustín Faberjaque, el Omar Larrey y el Andrés Maninkovic, pero con Pedro sin duda es como el que ha ejercido el rol de CEO. Marca que admiras. La he sacado últimamente harto porque justamente por esto que he hablado de que estoy muy preocupado porque las empresas no cuentan bien cuál es su siguiente salto, y creo que esta la ha hecho bien. Admiro mucho Copec. Creo que no tengo ningún producto con Copec, ni le he vendido nada, ni estoy ejecutando nada, así que esto es súper sincera mi respuesta. Me gusta mucho esa visión de futuro que tienen. Por ejemplo, me explicaban que Copec ya cacha que esto de que toda la gente vaya a una bencinera se va a acabar en algún minuto, más temprano que tarde, ¿cachai? Y esa lógica detrás de cómo se va a hacer obliga a cambiar el modelo de negocio. Y ellos son muy visionarios en ese sentido. Cómo se la jugaron con esta cuestión de Copec Win Garage, toda su lógica detrás del Company Builder y el Corporate Venturing como metodología, son de los que más se la han jugado. Una característica que consideráis clave para lograr lo que tú quieres en la vida. Yo te diría, claro, siempre la gente nombra el esfuerzo y la disciplina, pero también yo he cuestionado harto eso porque debe haber gente más esforzada y disciplinada que uno. No sé, pues la señora que trabaja de asesora al hogar y se levanta a las 5 de la mañana para llegar a una cuestión que queda 3 horas de su casa, obviamente es más esforzada que nosotros. Pues. Entonces, yo diría que si bien una condición necesaria no es suficiente, yo te diría que una cuestión, voy a tratar de explicarla de la mejor forma posible, pero es escuchar tu voz interna. ¿Por qué? Cuando eres joven, tu voz interna vale callampa, porque no tenéis la experiencia suficiente para tomar decisiones de acuerdo a eso, te va a llevar a muchos errores. Y uno, como es joven, no hace caso, entonces se manda muchos condoros. Y aprende a apagar esa voz porque dice, bueno, no me sirve para nada porque no funciona. Pero claro, pero con los años uno tiene que aprender a volver a escucharla porque tantos errores te vuelven a dar. Yo he hecho muchas cosas contraintuitivas con mi vida, cosas chicas, como, por ejemplo, yo emprendo sin equipo, no lo recomiendo, pero tengo prácticas que me permiten hacerlo. Hice un brochure donde puse mis precios y esa cuestión fue súper revolucionaria en su minuto para la consultoría. Tener una red social como Instagram y LinkedIn como puntales para la venta de consultoría también no es común que las consultoras tengan tantos seguidores. Entonces, eso fue gracias a que le hago cierto nivel de caso a mis intuiciones, pero tengo la capacidad por las canas de entender que es ego y estupidez o lanzarme optimistamente sin ningún tipo de foco y que puede ser una oportunidad y probarla de a poquito, ¿cachai? Eso toma años, toma tiempo y toma reversar algo que aprendiste en el tiempo, que es apagar tu voz interior porque te mandáis puros condoros y saber en qué momento de tu vida lo tenés que volver a aprender. Qué tremendo, weón, qué tremendo. Qué respuesta. Espérate, es que me quedé pegado y se me fue el... Lo maté. No, es que bonito el tema porque aparte lo dice Napoleon Hill, ¿cachai? Que Napoleon Hill habla de no tu voz interior, pero es como tu instinto o tu intuición, y que incluso dice Napoleon Hill con Empieza y Hágase Rico, dice, incluso hay empresarios que solamente dicen que su clave del éxito es esa. ¿Cachai? Seguir su voz interior, que yo creo mucho en Dios, bueno, y creo mucho en el tema espiritual, y creo que conectado en los negocios tú puedes tomar muy buenas decisiones, ¿cachai? Sí. Yo creo que, o sea, la espiritualidad es algo importante, no desde el punto de vista
que lo entrenaron a uno de niño, digamos, Exacto. de la culpa, digamos, o del portarse bien porque alguien te está observando, sino que la fe de que hay cosas que tú no vayas a dominar y que algún ente superior. Yo también creo en Dios, pero entiendo que no todo el mundo lo hace. Y ese ente superior puede ser una conciencia colectiva, un destino, lo que sea. Y que tenéis que soltar ciertos temas. Pero dentro de esa tormenta de data que hay, esa tormenta de ruido que hay, tenéis que hacerle caso a tu voz. El problema es que no tiene resultado en el corto plazo, por ende es muy fácil dejar de escuchar la voz porque está diciendo esto no funciona y cambié de track y cambié de track y cambié de track, y ahí es donde queda uno atrapado. Yo he visto más gente fracasar porque no toma decisiones que porque haya tomado decisiones muy estúpidas. Como salvo que tome una decisión, no sé, jugarte la casa en el casino, pero si no eres ese tipo de persona, lo que te mata es que te quedaste agazapado en tu puesto en la comodidad y de repente ese piso se cae y ya no sabes defenderte en la calle, ¿cachai? Mejor momento empresarial. Yo te diría que fue cuando... A ver, así como un momento en el que me emocioné mucho fue cuando me eligieron gerente de emprendimiento en la Corfo. Creo que fue un momento bien como heavy para mí porque en mi cabeza al menos era el puesto más alto que haya emprendimiento en Chile y en Latinoamérica desde el mundo público. Por el presupuesto que manejáis, ¿cachai? Porque la entidad más antigua siento que es una posición de mucho respeto y de mucha responsabilidad. Y agarrarlo... Yo tenía 33 años cuando tomé el puesto de gerente de emprendimiento. Dije, mira, no sé bien cuál es la respuesta, me dije en ese momento, pero algo debo estar haciendo bien para que llegue a esta cuestión, ¿cachai? Algo debo estar haciendo para poder haber tomado este puesto. Y ahí siempre agradezco públicamente a Inti Núñez, que fue el que me entrenó, el gerente de emprendimiento en ese momento, y también a Eduardo Vitrán, que era el vicepresidente y que me confió en mí. Aparte de mi equipo, obviamente, que se sacó la cresta, que me vistió lo suficiente para poder llegar a esa posición. Ahora, actualmente estoy en mi mejor momento financiero y todo el tema del negocio por todo lo que aprendí en el pasado. Y por eso también estoy en una etapa en la cual quiero ayudar sinceramente a otros. No todo el mundo puede pagar mi servicio y no necesito que todo el mundo pague mi servicio porque en realidad con 3-4 clientes yo estoy al otro lado. Mi plan es jubilarme en 10 años. Jubilarme obviamente no quiere decir que deje de trabajar, sino que juntar la plata suficiente para no tener que trabajar más. Por ende no es un tema de querer adquirir. Yo no soy un retail, pero sinceramente me asusta mucho tener amigos cercanos que 40, 41, 45 años o más, que los echan de las pegas y no hay cómo recuperarse. Y eso estoy tratando de resolver, enseñándoles a escribir en LinkedIn, enseñándoles a tratar de vender más allá de un tema, que decirles que su propuesta de valor no puede ser su cargo actual y la empresa donde trabajan. Peor momento empresarial. Yo te diría que cuando... a ver... Bueno, cuando salí de la Corfo, a ver, yo siempre en la Corfo tuve como visiones en torno a que la gente respetaba lo que hacía, como que y vivían en dos mundos, como que un lado decía, oye, cuando salga acá la gente capaz que me busque, me invita a cosas porque cacho mucho. Y también Inti me dijo una cuestión que le encontré toda la razón. Dijo, loco, no te engañes, te invitan a las cuestiones porque eres un gallo que regala plata. O sea, no es tan así, pero es plata del Estado que tú asignás sin mucha fricción porque tenés que entregar la plata. Entonces, es un traje que el día que te lo saquís la gente va a desaparecer y no porque la gente sea chueca ni porque obviamente ya no cumplís el rol que tenés que cumplir y alguien más lo va a cumplir y por ende se tienen que ir con esa persona, no es nada personal. Entonces, cuando salí de la Corfo, salí con muchas expectativas y muchas emociones, pero salí en el peor momento posible. Salí una semana antes de la crisis social. Entonces, yo diría que fue el peor momento empresarial porque primero empiezo a quedar la embarrada. Yo tenía ahorros, me permitía vivir por un año, pero pucha, no es nada entretenido quemar todos tus ahorros a los 37 años, ¿cachai? Que te han costado y todo el tema. Entonces empiezo a quemar plata porque no había pega. Termino esa cuestión y después vuelvo, digo, bueno, no importa, ya me calmo. Estamos en verano, en marzo se van a resolver las cosas y cae el COVID en marzo del 2020. Claro. Entonces imagínate, yo me comí 2 crisis súper heavy sin saber lo que iba a pasar. Salía, no llovía, pero goteaba. Pero me enseñó mucho acerca del poder de mi marca personal y ahí empecé a escribir y todo el tema. Y yo creo que ese momento duro, así como el cartel que está acá de Robbie Williams, un corazón roto, en este caso podría haber sido, me ayudó a crear lo que es hoy día, porque es una máquina que funciona, que vende, que crece, etcétera, etcétera. Te tenemos un regalo. ¿Ya? Y vamos a
a presentarte la banda sonora de Negocios del Futuro, que son 3 canciones. ¿Ya? La primera canción es Under Pressure, de Queen. La segunda canción es Don't Stop Me Now, de Queen también. Sí. Y la tercera canción es Come Together, de los Beatles. ¿Cachai? Perfecto. Y para eso, con Flipa, nuestra querida amiga Flipa, que también vino el año pasado a una entrevista aquí, Bajo presión. hicimos este regalo. Y aquí lo que tenéis que ver son estas tacitas que tenía acá y la cajita y todo, si te fijáis, Claro. sale ahí bajo presión. Entonces tú, mientras abres tu regalo, tienes que decirme cuál fue tu momento bajo presión primero. Oh. ¿Sabes Porque son qué? tacitas, ¿no es cierto? Sí, no, precioso. Me tocó Come Together. Sí, pues, Muy mira. agradecido, muy agradecido. El momento bajo presión más heavy fue cuando tenía 25 años y me hicieron gerente de club de innovación y me dijeron la empresa va a quebrar. Yo siempre he sospechado, Estoy weando. que me pusieron ahí porque molestaba mucho, que quería un ascenso y toda la cuestión y me querían quemar con la empresa. Si la empresa quebraba, no me tenían que echar, pues la empresa quebró y yo me tenía que ir. Y salvé la empresa, pero lo pasé mal. De hecho, en ese tiempo nunca más me pasó que me estresé tanto que me empezaron a salir pelones en la cabeza y nunca más me salieron. Espero, toco madera. Y sí, mucha bajo presión, pero gracias al equipo lo sacamos. Creo que fue un momento bien épico. Fue un momento diferenciador en mi carrera, la verdad. Siempre los momentos difíciles generan grandes cosas, parece. Sí, pues no, y aparte te da menos miedo después, pues no enfrentáis con tanto miedo en la siguiente batalla. Mira. Momento, no me paren ahora o Don't Stop Me Now. Oye, yo diría que es hoy día. Hoy día estoy en un momento súper bueno. Estoy en un proceso en el cual tengo el corazón dividido entre parar la olla, vender mis servicios, pero también me estoy metiendo en muchos temas tratando de complotar con otros directores y gente de muy alto nivel que gracias a Dios me ha pescado para hacer cosas más teóricas por Chile. ¿Eh? Y esto no es un discurso político ni mucho menos, ni tengo ninguna intención al respecto, sino que más bien conversaciones sobre cómo llevar más innovación a los directorios, cómo hacer que ayudar a que los gerentes generales comuniquen mejor desde las grandes compañías el propósito. Son cosas que me motiva mucho hacer, que las hago gratis, que converso, que me junto, me tomo cafés para eso y me gusta tener el acceso a eso. Y tener acceso creo que es una responsabilidad. Qué bonito. Finalmente, ¿eh? Con tu tacita mejor. Ya. Con tu tacita, el momento Come Together. Siempre decimos que somos es la primera vez en que tenemos la suerte en que podemos aprender de otros empresarios y crear empresas aprendiendo unos de otros. Y los momentos Come Together es cuando aprendiste algo de otra persona que está en la misma que tú, ¿cachai? Claro. ¿Cuál fue tu Mira, momento Come Together? ¿sabes qué? Tengo 2 amigas que la vida nos fue juntando, la Charoni Rosenberg y la Denise Goldfarb, que los 3 estamos en un camino súper... Este camino que seguido, claro, por un lado tú puedes ser emprendedor y empezar con tu proyecto, y por el otro lado tú puedes ser empleado. Pero nosotros estamos con una cuestión medio ambigua, porque entre que somos consultores, charlistas, nos cae de varios lados, no tenemos un solo producto. Claro. Entonces cada cierto tiempo, no sé, cada 2-3 meses nos juntamos a almorzar. Y he aprendido harto de ellas, como que me gusta mucho, aparte de la mirada de una mujer, es súper distinta como empuja el tema y porque somos distintos en los temas que tocamos. Pues. O sea, la Charoni ve temas de propósito, ahora está organizando unos eventos gigantes que está trayendo charlistas de primer nivel. Yo no puedo creer. O sea, sí, la María Roja esta vez. Sí, es un nivel de no solo de gente, sino que el despliegue de hacer un evento de ese tamaño, yo creo que no podría, ¿cachai? Entonces aprendo mucho de ella y también de la Denise porque esa lógica que tiene del profesionalismo con el que yo soy más despachurrado, soy como, me encanta la película Rocky 4 con el gallo entrenando en la cabaña, entonces me gusta que todo sea así. Y hay gente que le gusta y hay gente que no, pero ella es como todo al revés, es súper de excelencia, cada servicio que vende, puta, él se consigue el mejor hotel y toda la cuestión. Ella vende más el lado de la marca personal, escribió su libro, súper ordenadita, entonces son tan distintas a mí que aprendo mucho de ellas y estos almuerzos yo los aprecio harto, la verdad. Bueno. Muchas gracias por venir a Negocios del Futuro, compadre.